El derecho de receso es un derecho inderogable del socio. Esto ya algo hemos hablado cuando nos referíamos a los derechos del socio, los derechos económicos y los derechos parapolíticos del socio. ¿No? Habíamos hablado del derecho de receso como derecho irrenunciable. ¿No? Y básicamente vamos a dar una definición, pero ya en todos los libros dan definiciones del derecho de receso y ya lo hemos dado, pero bueno, no es lo mismo el derecho de receso que el derecho de retirarse, ¿ah? Que lo habíamos visto cuando eh, como causa de resolución parcial, cuando así estaba establecido en el contrato, estatutariamente previsto, la posibilidad del socio cuando quería retirarse. ¿Ah? En principio eso era, digamos, un poco atentatorio contra esta idea de que los socios son socios y van a tener que soportar las pérdidas y demás. ¿Ah? Ese derecho de retiro era sin causa. ¿Ah? El derecho de receso, por el contrario, es un derecho que está regulado en la ley. Ya algo hemos visto en materia de SRL, ¿ah? Que existía la posibilidad de ejercer un derecho de receso, ¿ah? De los socios que tenían en el artículo 160, ¿ah? Esa posibilidad. En materia de sociedades anónimas, donde está mejor regulado el derecho de receso en el artículo 245, ¿ah? Donde está más detalladamente regulado qué es, cómo se ejerce, ante qué causales, quiénes lo pueden hacer, etc. El derecho de receso es un derecho del socio, inherente a su calidad de tal, y es el derecho que tiene el socio de retirarse de la sociedad cuando la misma haya tomado decisiones eh, que alteran los elementos configurantes del instrumento constitutivo y del estatuto de la sociedad y que hacen a las razones mismas por las cuales el socio ha decidido formar parte de la sociedad, ya sea de manera originaria o ya sea de manera derivada. ¿Ah? Las causales que permiten o las decisiones que permiten el ejercicio del derecho de receso están claramente establecidas en, en el artículo 245 que nos lleva a la última parte del artículo 244 a los efectos de determinar cuáles eran esas causales. ¿Eh? Vamos a leer el 244 infine, a los efectos de dejar claramente establecidas cuáles son las causales que habilitarían el ejercicio del derecho de receso. Sin perjuicio de eso, además de las causales que nosotros vamos a leer, 244 infine, ¿se acuerdan? El 244 infine era aquellos supuestos en las asambleas extraordinarias en donde no se aplicaba la pluralidad de votos. ¿Ah? Por más de que hubiera acciones que computaban más de un voto por acción, únicamente en este caso las acciones iban a otorgar un voto por acción. ¿Ah? Por más que hubiera pluralidad de votos, se votaba como si fuera voto simple porque eran supuestos especiales que requerían una mayoría especial en materia de asambleas extraordinarias. ¿Eh? Dice este párrafo, supuestos especiales. Cuando se tratare de la transformación, prórroga o reconducción, excepto en las sociedades que hacen oferta pública o cotización de sus acciones, de la disolución anticipada de la sociedad, de la transferencia del domicilio al extranjero, cambio fundamental del objeto, no cualquier cambio, sino el cambio fundamental del objeto, reintegro total o parcial del capital, esto lo habíamos visto cuando habíamos visto disolución. Tanto en primera como en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto sin aplicarse la probabilidad de votos. Esto es lo fundamental para estos supuestos. Esta disposición se aplicará para decidir la fusión y la escisión, salvo respecto de la sociedad incorporante que se regirá por las normas sobre aumento de capital. O sea, todos estos supuestos. Transformación, prórroga o reconducción, disolución anticipada, transferencia del domicilio al extranjero, cambio fundamental del objeto, reintegro total o parcial del capital, fusión y escisión. Vendrían a ser los 7 supuestos del ejercicio del derecho de receso, además de los supuestos que se pudieran establecer de
manera estatutaria. Hay algunos cambios del instrumento constitutivo que no habilitan, por eso no todas las decisiones que se pueden tomar en el marco de una asamblea extraordinaria van a evitar el derecho de receso. Por ejemplo, el aumento de capital en principio no importa la posibilidad de ejercer el derecho de receso. Esto es importante porque eso sí estaba en el artículo, ya les digo, en el artículo 160, los socios que votaron, los socios ausentes o que votaron en contra del aumento de capital, no, perdón, todos los acuerdos que incrementen las obligaciones sociales, eso era lo que permitía, no lo relacionado con el aumento del capital, perdón, hay un error mío. Las resoluciones que incrementaran la responsabilidad de los socios o las obligaciones sociales, esas habilitaban el ejercicio del derecho de receso en las SRL, artículo 160. Para comparar el 160 y el 245 y 244, infine qué causales van en un lado y en el otro. Lo principal es que en materia de sociedades anónimas también se permiten causales estatutarias para poder ejercer el derecho de receso. La idea es, las 7 causales que dijimos tienen vinculación con alterar aspectos esenciales o fundantes de lo que pueden ser las razones por las cuales ese socio decidió ser socio de la sociedad, ya sea de manera originaria, de manera derivada. Puede haber cambios, modificaciones del instrumento constitutivo que no habiliten el ejercicio del derecho de receso. Por ejemplo, el cambio del nombre de la sociedad. Eso no está contemplado, si bien va a ser una asamblea extraordinaria con las mayorías necesarias de la asamblea extraordinaria, no va a ser un supuesto especial de mayoría. Entonces no va a admitir el derecho de receso. ¿Quiénes pueden ejercer el derecho de receso? Después de haber estudiado el concepto y las causales, ¿quiénes son los legitimados para ejercer el derecho de receso? Es claro que las personas que han votado en contra, las personas que votan a favor, la lógica nos dice que no pueden ejercer el derecho de receso si estás conforme con esa decisión. Las personas que votaron a favor, y la gran discusión que se da son si los abstenidos, si aquellas personas que se abstuvieron pueden ejercer el derecho de receso. La mayoría de la doctrina dice, si te abstuviste, no podés ejercer el derecho de receso. Tendrás que haber votado en contra para ejercer el derecho de receso. ¿Qué pasa si no votaste? Vas a poder, si estás inconforme con la decisión, ¿qué pasa si no fuiste a la asamblea? Eso quise decir. Si votaste en contra, está claro, abstenido, está claro que no vas a poder ejercer el derecho de receso. ¿Qué pasa si no fuiste a la asamblea? La ley le concede la facultad de ejercer el derecho de receso también a los ausentes. Va a establecer distintos plazos para aquel socio que votó en contra, va a tener 5 días desde la clausura de la asamblea, es importante, desde que se cierra el acto asambleario, no desde el acta. Dijimos, el accionista presente que votó en contra tiene 5 días desde la clausura de la asamblea, el accionista ausente tiene 15 días, son 15 días corridos para ejercer el derecho de receso. ¿Cómo se ejerce el derecho de receso? ¿Qué significa el derecho de receso? La ley no establece ninguna forma sacramental para ejercer el derecho de receso. Entonces la doctrina entiende que bastaría una nota o una comunicación, si quieren hacerla fehaciente, se puede hacer de manera fehaciente a través de una carta documento, un escribano, pero si no, una simple nota con cargo de recepción en la sociedad bastaría, en virtud de la cual, de manera clara y expresa, el socio manifiesta su voluntad de receder, su voluntad de retirarse de la sociedad, señalando que ejerce su derecho de receso. Es decir, señores, sociedad, sociedad número tanto, sociedad anónima, sociedad de X denominación, sociedad anónima, fulano y tal, yo soy titular de todas estas acciones, acredito mi calidad de socio, como siempre, vengo a ejercer en virtud de lo que pasó en tal asamblea, que usted sabe que vota en contra, etcétera, 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 está tal prueba, está
en el acta de tal manera, o no está, pero está tal circunstancia, etcétera, etcétera, que se puede acreditar, vengo a ejercer mi derecho de receso. ¿Qué es importante? Desde el momento que yo presenté esa nota y fue recibida por parte de la sociedad, desde el momento que la sociedad quedó notificada, a partir de ese momento, el socio que ejerce el derecho de receso, vamos a llamarle socio recedente, el socio recedente deja de ser socio y pasa a ser considerado técnicamente como un tercero en relación a la sociedad. Volvemos a decirlo. Desde la notificación, el socio recedente deja de ser socio y pasa a ser un tercero en relación a la sociedad. Tercero que va a ser acreedor frente a la sociedad, va a ser acreedor en el sentido de que la sociedad le va a deber al socio recedente, al ex socio, al recedente, le va a deber el valor de su participación societaria. ¿Qué puede hacer la sociedad? Nos dice el artículo 245. Nos dice que la sociedad puede dejar sin efecto, revocándola, a esa decisión que motivó el ejercicio del derecho de receso, dentro de los 60 días en que se llevó a cabo esa decisión. Nos dice el párrafo 1, 2, 3, 4. El cuarto párrafo del artículo 245 nos establece la posibilidad de que la sociedad revoque la resolución que dio lugar al receso. ¿Por qué es esto? Porque puede pasar que con motivo del ejercicio del derecho de receso, el ejemplo práctico es este. La Asamblea Extraordinaria toma la resolución de que se trata, hay muchos socios que votan en contra y hay varios además que están ausentes, y enterados de esta decisión viene una avalancha de pedidos de socios que ejercen su derecho de receso. Puede ser que a la sociedad le sea mucho más oneroso tener que salir a reembolsar esas participaciones societarias a todos los socios que han ejercido el derecho de receso que la decisión que efectivamente tomó. Entonces, puede optar la sociedad dentro de esos 60 días, contados a partir del plazo para el ejercicio del derecho, esto es, dentro de, tomando el plazo entre los 5 y los 15 días, el plazo más largo, o sea, vencido los 15 días que tenía el derecho de receso para ser ejercido por los ausentes, tomo esos 15 días, el día 16 viene a ser el día número 1 del plazo de 60. La sociedad tiene ese plazo de 60 para revocar, por supuesto, para revocar una decisión de asamblea, tengo que llamar a otra asamblea extraordinaria y esa asamblea extraordinaria dejar sin efecto la asamblea ordinaria anterior. Pasados esos 60 días, el receso se vuelve irrevocable y definitivo. La sociedad no se va a poder volver atrás. Pero, por el contrario, si se vuelve para atrás, si se deja sin efecto esa resolución, cae el ejercicio del derecho de receso y los socios que habían dejado de ser socios pasan de nuevo a ser socios. El recedente que había ejercitado su derecho vuelve a ser socio. Quiera o no quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la sociedad es volverse atrás, se ha borrado la causa, entre comillas, del ejercicio del derecho de receso y se vuelve todo para atrás. Es el efecto que tiene la revocación. El derecho de receso, dijimos, es un derecho inderogable. No se puede limitar su ejercicio, ni mucho menos prohibirlo en el instrumento constitutivo. Uno de los grandes temas que implica el derecho de receso es cómo se realiza su pago y qué monto se tiene que pagar en concepto de derecho de receso. La ley nos habla de que se le tiene que pagar el valor de reembolso. El párrafo 5 nos dice que se tiene que tener en cuenta el último balance que sea considerado y sobre ese balance va a salir el valor del reembolso, lo cual puede dar lugar a muchas discusiones porque el balance
más allá de que es algo circunstancial, muchas veces un balance puede dar hoy una pérdida, pero a lo mejor viene dando ganancias desde hace mucho tiempo. ¿eh? Y por ende, si yo teniendo en cuenta un balance perdidoso con resultado negativo, a lo mejor el reembolso es mucho, me dan un valor ínfimo cuando en realidad por los prospectos a futuro que tiene la sociedad me tendrían que haber dado un valor mucho más superior. Entonces eso puede dar lugar a demasiadas injusticias y la doctrina plantea la inconstitucionalidad de establecer el valor de la participación societaria nada más que por una verificación contable en base a lo que es el balance. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto transferencia de acciones que el valor que se establece en las acciones depende de un montón de variables? Es algo que contractualmente las partes establecen. Muchas veces se establece el balance teniendo en cuenta lo que esperan percibir los socios. Existen métodos de matemática financiera que precisamente dicen, bueno, yo te pago hoy 100 porque por más de que si dividimos la participación societaria podrías pensar que tu valor es 40, pero el valor que corresponde es 100 porque 100 es lo que se va a poder obtener como tasa de retorno en los próximos 5 años de la sociedad. Entonces, tener un valor contable únicamente sin estas consideraciones financieras puede dar a una severa injusticia en lo que hace a el valor que se le tiene que pagar a ese accionista que se está yendo. Algo que lo determina la sociedad y pareciera que el accionista no tiene mucho que hacer al respecto. También, cuestión bastante discutible el valor del reembolso en materia de ejercicio de derecho de receso. El plazo para el pago, nos dice el artículo 245 en fine, dentro del año de que se clausura la asamblea. En principio se tiene que pagar en dinero, nada obsta a que se pueda pactar otro tipo de pago, pero en principio el reembolso tiene que efectuarse en dinero. La sociedad le tiene que reembolsar al accionista, al ex accionista, al hoy residente, el valor de su participación societaria en dinero. ¿Qué pasa como consecuencia del ejercicio del derecho de receso? La sociedad tenía un capital social y como consecuencia del ejercicio del derecho de receso hay una persona que ha dejado de ser socio de la sociedad. ¿Qué pasa con esas acciones? Bueno, vamos a un típico supuesto en donde vamos a tener acciones sin dueño, sin titular. Entonces, como consecuencia, además de tener que reembolsarle la sociedad el valor de su participación societaria al residente, va a tener que llevar a cabo alguna de dos operaciones. O reducir el capital social a los efectos de cancelar esas acciones o adquirir esas acciones para luego cancelarlas previa reducción del capital social. O eventualmente otra alternativa que se da es distribuir esas acciones en el resto de los accionistas siempre de manera igualitaria, pero no pueden quedar acciones sin titular en la sociedad, que acá tendremos una persona que ha ejercido su derecho a retirarse de la sociedad, pero que ha ejercido su derecho a retirarse de la sociedad y se le ha reembolsado su participación se le ha reembolsado su participación societaria y deja de ser socio. Lo último que nos queda en este punto, en la bolilla en relación a las asambleas, es el tema impugnación de asamblea. Artículos 251 a 254 de la ley. El tema de la impugnación asamblearia es un tema también muy importante, ya que esto yo ya se los he adelantado en otras bolillas, pero lo que es todo lo relacionado con la responsabilidad de los socios, el artículo 54, la responsabilidad mejor dicho, todo lo relacionado con la inoponibilidad de la persona jurídica, artículo 54 ter, todas las cuestiones vinculadas con
la responsabilidad de los administradores, que ya lo vimos en la bolilla de gestión social y lo vamos a volver a ver en la bolilla de directorio, y todo lo relacionado con lo que se puede dar en el marco de una asamblea, conjuntamente con la impugnación de asambleas, son las típicas cuestiones que se plantean en los conflictos societarios. De ahí que son cosas que hay que tratar de tenerlas bien aceitadas, no solo porque yo las pregunto en los exámenes, sino porque le van todas estas cuestiones conjuntamente con cuestiones relacionadas con la estática societaria sobre cómo constituir una sociedad, cómo llevar a cabo las actas, cómo hacer los distintos trámites que involucran la vida de una sociedad, una disolución, una fusión, preparar los estados contables, preparar la memoria, todas cuestiones relacionadas con aspectos más estáticos de la sociedad. Todo eso hace al quehacer del abogado que se dedica a sociedades. Aparte, se dediquen o no a sociedades, todo el conocimiento que brinda en materia societaria lo van a poder aplicar para otras cuestiones relacionadas con otros aspectos del derecho, ya que la ley de sociedades se aplica, bueno, les daba el ejemplo de los consorcios anteriormente, se aplica los principios generales para un montón de cuestiones. De ahí que sea importante la profundidad con la que estamos estudiando este tema. Impugnación de asamblea. Vamos a hablar de manera indistinta, si no lo he hecho anteriormente, corresponde hacerlo ahora, hablar de manera indistinta de impugnación de asamblea, impugnación de acto asambleario o de decisión asamblearia. Si bien técnicamente podríamos diferenciar la asamblea como órgano de la decisión asamblearia, el acto jurídico emanado de ese órgano, lo que técnicamente nosotros vamos a estar impugnando cuando hablamos de impugnación de asamblea es la impugnación del acto asambleario o de la decisión asamblearia. Lo vamos a utilizar a ambos conceptos como sinónimos. Siempre lo que vamos a impugnar es igual a tachar de nulidad, ¿no? O reclamar la nulidad de algo y impugnar, en el sentido que lo estamos utilizando. Vamos a pedir la nulidad de un acto jurídico, en este caso vamos a pedir la nulidad del acto jurídico asambleario o de la decisión asamblearia. Es lo mismo impugnación o decir la nulidad, es lo mismo decisión asamblearia que acto asambleario. Como ya habíamos dicho en anteriores bolillas que los actos jurídicos emanados de la sociedad son susceptibles de nulidad y se puede reclamar la nulidad tanto de los actos emanados del órgano de gobierno como de los actos emanados del órgano de administración. La nulidad, dijimos, no es una nulidad por la nulidad misma, sino que toda la reclamación de nulidad atiende también a la reparación de un perjuicio. O sea, la nulidad tiene que reclamarse no por un prurito formal, sino porque hace a la posible existencia de un vicio y de un perjuicio. El acto asambleario, a los efectos de la nulidad, tiene que considerarse en este sentido también en su conjunto. No es solo las nulidades que puedan presentar de manera formal, sino también de manera sustancial. No solo a los recaudos de contar cuántos días, con cuánta antelación se celebró el acto asambleario, o si efectivamente había o no un interés contrario en el accionista que votó de determinada manera, sino todas las cuestiones que hagan a, por ejemplo, la fundamentación por las cuales se toma determinada decisión. Los vicios que habilitan la impugnación de asamblea son de los más variados. Puede haber vicios en las competencias del órgano, eso ya lo hemos visto, en la constitución del órgano porque esté mal la convocatoria, puede haber vicios en el desarrollo de la celebración del acto asambleario, no me computaron el voto, me lo computaron mal, fulano tenía que votar y no pudo votar, etc. Puede haber vicios en el contenido del acto, lo que dijo fulano de tal, el director
queriendo justificar tal cuestión es falso, porque ese acto jurídico no lo hizo, o porque eso no está reflejado en el balance, o porque la suma no da, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones hacen a los vicios por los cuales se pueden impugnar una asamblea. De ahí que no nos quedemos en la idea de se computaron mal los votos, por ejemplo, o no me dejaron entrar. A lo mejor me dejaron entrar, me dieron toda la palabra, etcétera, pero resolvieron algo que es completamente infundado o que es abusivo. Y eso nos lleva, ¿se acuerdan que habíamos hablado en materia de aumento de capital, la judiciabilidad del aumento de capital? Bueno, en esos supuestos no se discutía si estaba bien o no computadas las mayorías para el aumento de capital, sino que se habla de la misma justicia del aumento de capital, como diciendo, ¿está fundamentado o no está fundamentado? No pensemos en el aumento de capital, que es algo más discutible, pero cuestiones relacionadas con la gestión de la administración, con la responsabilidad de los administradores, sí son a lo mejor más judiciables que el aumento de capital. Y ahí estaríamos reclamando la nulidad por falta de fundamentación, porque la fundamentación es arbitraria, es aparente o directamente no hay fundamentación para resolver como se ha resolvido en relación a un punto específico del orden del día. ¿Quién tiene derecho a reclamar la nulidad de la asamblea? Ya vamos a ver que no solo el accionista. Lo que me interesa detallar en este punto es que cualquier accionista, sin importar la cantidad de acciones que tenga, va a poder ejercer la impugnación asamblearia. Este es un tema no menor porque en otras acciones, sobre todo en las acciones de responsabilidad, sí se exige determinado porcentaje accionario. En materia de impugnación de asambleas, no. El plazo para presentar la demanda, para interponer la acción de impugnación, es un plazo de caducidad. ¿Esto qué significa? La diferencia entre caducidad y prescripción ahora está bien establecida en el Código Civil y Comercial. Ambos son plazos en donde, como consecuencia de la inactividad de la persona, del acreedor, se producen efectos en relación al deudor y a la deuda que tenía. La diferencia, básicamente, la prescripción y la caducidad, en ambos casos, el efecto es que el acreedor no puede ejercer la acción. Queda liberado el deudor como consecuencia del paso del tiempo. La diferencia está en que al plazo de prescripción que corre yo lo puedo interrumpir, al plazo de caducidad no lo puedo interrumpir. Para impugnar las asambleas, las decisiones asamblearias, la ley establece un plazo de 3 meses contado a partir de la clausura del acto asambleario. Sí, digo acto asambleario a propósito, para diferenciar, no importa si está o no el acta de asamblea, si se elaboró el acta, si se transcribió o no, si está firmado o sin firmar, no importa. Lo que importa es el desarrollo de la asamblea, del acto asambleario. También va a ser, por supuesto, todo una cuestión de prueba. Y ahí lo que habíamos hablado en puntos anteriores relativo a la importancia de poder preconstituir la prueba y de irme con la idea de tener ya toda la prueba que voy a usar o cómo voy a hacer la prueba a los efectos del juicio que voy a llevar más adelante al momento de impugnar la decisión. 3 meses desde la clausura de la asamblea, del acto asambleario. En principio, la nulidad de las decisiones asamblearias siempre va a ser una nulidad relativa, precisamente porque tiene un plazo de prescripción. Se discute bastante respecto de si existen nulidades absolutas y por ende, si llegamos a considerar como válida la afirmación de que hay nulidades absolutas en el derecho societario, eso nos permitiría sostener la existencia de que la acción de impugnación asamblearia es imprescriptible. Y básicamente utilizando estos argumentos son algunas decisiones que se han tomado, algunas de las cuales yo les he dejado como material
porque son casos jurisprudenciales famosos que están además mencionados en los libros de texto. Casos jurisprudenciales en donde también, sobre todo en cuestiones relacionadas con aumentos de capitales, se decide la declaración de nulidades de asambleas en donde había pasado largo tiempo ya del vencimiento del plazo de caducidad. O sea, asambleas que se habían llevado 2, 3 años atrás, había pasado en exceso el plazo de 3 meses y lo mismo el juez ordenó, o mejor dicho, declaró la nulidad de esas asambleas, señalando que estábamos ante una nulidad absoluta y que por ende no se hallaban atadas al plazo de prescripción de los 3 meses. También toda una discusión doctrinaria, la existencia de si hay o no cláusulas de orden público en materia societaria que permitan considerar supuestos de nulidad absoluta. El artículo 251 nos dice lo siguiente: toda resolución de la Asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento puede ser impugnada en nulidad por los accionistas que no hubieran votado favorablemente la respectiva decisión y por los ausentes que acrediten la calidad de accionista a la fecha de la decisión impugnada. Los accionistas que votaron favorablemente pueden impugnarla si su voto es anulable por vicio de la voluntad. También pueden impugnarla los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y la Autoridad de Contralor. Promoción de la acción. La acción se promoverá contra la sociedad por ante el juez de su domicilio dentro de los 3 meses de clausurada la asamblea. El artículo 254, mejor dicho, el segundo párrafo nos dice: una asamblea posterior podrá revocar el acuerdo impugnado. Esta resolución surtirá efecto desde entonces y no procederá a la iniciación o a la continuación del proceso de impugnación. Subsistirá la responsabilidad por los efectos producidos o que sean su consecuencia indirecta. Puede ocurrir que, habíamos dicho, la nulidad siempre como sanción va a requerir la declaración judicial. Va a tener efectos, en este caso, retroactivos en el sentido de que se va a anular esa decisión que se reputaba nula, pero hasta que no se anule la decisión, por más de que se hubiera iniciado la acción judicial de impugnación, sigue siendo válida. Lo que me dice la ley en el artículo 254, segundo párrafo, es que una asamblea, antes de que se inicie la acción de impugnación de asamblea, o mientras se está desarrollando la misma, mientras se está litigando la acción de impugnación, puede la sociedad revocar esa decisión asamblearia que motivó la impugnación y por ende el juicio va a quedar abstracto, va a quedar sin efecto. No se va a poder hacer lugar a la impugnación de acción asamblearia sin perjuicio de las responsabilidades que les quepa a las personas que han intervenido en ese acto de asambleario nulo, que todos los gastos que implica la promoción de la acción de impugnación se le van a poder reclamar, como asimismo cualquier otro daño o perjuicio que hubiere sido consecuencia de esa decisión que se revoca con posterioridad. Pero mientras tanto, supongamos que no se revoca esa decisión y es mantenida esa decisión por la sociedad, la decisión asamblearia, hasta tanto no se declare en la sentencia la nulidad y quede firme esa sentencia, esa decisión sigue considerándose válida y produce sus efectos. La única forma en que podríamos evitar la promoción de los efectos es mediante una medida cautelar de solicitando al juez que se suspendan de manera preventiva los efectos de esa decisión asamblearia. Eso es lo que nos establece el artículo 252. Nos dice: el juez puede suspender la acción a pedido de parte si existieran motivos graves y no mediare perjuicio para terceros. La ejecución de la resolución impugnada previa garantía suficiente para responder por los daños que dicha medida pudiere garantizar a la sociedad. Yo puedo, aún antes de presentar la acción de impugnación, puedo pedir la suspensión preventiva de los efectos. A lo mejor al día siguiente de la asamblea o la misma tarde de la asamblea podría yo ir y requerirle al juez la
suspensión de esa decisión que se acaba de tomar, que como dijimos, las decisiones son obligatorias para la sociedad, para los accionistas, para los directores. El directorio va a ser, y el directorio es el encargado de cumplir con las órdenes y con las decisiones que le manda la ley, que le manda la sociedad, siempre y cuando éstas sean válidas y conforme a derecho. Si el directorio, ya vamos a ver, estuviera en contra o considerase que esa resolución de la asamblea es violatoria de la ley o del estatuto, no puede decir, no, bueno, entonces yo no la cumplo. Lo que va a tener que hacer el directorio es impugnar el mismo directorio, por más de que no sean accionistas los directores, van a tener que ser los propios directores los que impugnen la asamblea. De lo contrario, o si tiene dudas o lo que fuere, lo mismo va a tener el directorio que cumplir con la decisión asamblearia. No va a poder decir la cumplo o no la cumplo. Es su obligación hacerlo. Y como es su obligación hacerlo, puede el accionista que quiere impugnar la asamblea requerir como medida cautelar la suspensión, para que se le diga al directorio no ejecute la decisión tomada por la asamblea. Para esto, bueno, como toda medida cautelar, todos los requisitos de la medida cautelar, pero similitud del derecho, peligro en la demora y eventualmente contra cautela que me requiriere el juzgado, lo único es que la verosimilitud del derecho, el peligro y la demora va a tener que demostrarse en el escrito y con la prueba correspondiente motivos graves, no cuestiones meramente de forma, sino motivos graves y la inexistencia de perjuicios a terceros, o si eventualmente hay un perjuicio a terceros, que la gravedad de la decisión que se tomó y los derechos que se pueden vulnerar sean mucho mayores que algún que otro perjuicio que se le pueda ocasionar a algún tercero, incluido a la sociedad, porque siempre una medida cautelar va a implicar algún grado de restricción sobre algún derecho. Suspensión preventiva, entonces dijimos la medida cautelar aún antes de promoverse la demanda. La demanda, acuérdense, voy a tener hasta 3 meses desde que se celebró el acto para presentarla. ¿Quiénes pueden llevar a cabo quiénes pueden presentar la impugnación a asamblea? Dijimos, el accionista que votó en contra sin importar la cantidad de acciones que tenga, sin importar el porcentaje de su participación societaria. Cualquier accionista que votó en contra. Los accionistas ausentes, eso está claro. Y el gran tema es el accionista abstenido, que estaba presente pero que se abstuvo de votar. En este caso, la mayoría de la doctrina le dice que sí tiene posibilidades de ejercer la acción de impugnación asamblearia. El abstenido no podía ejercer, acuérdense, el derecho de receso, pero sí va a poder impugnar la asamblea. La van a poder impugnar, como dijimos, los directores y los síndicos. Y es más, hay quienes sostienen, y entiendo que de manera correcta, que el director y los síndicos, si consideran que hay una violación ante la ley, sería más que un derecho, un deber de los síndicos, porque su primera obligación es responderle no a la mayoría de la sociedad, sino defender la ley. Porque si no defienden la ley, pueden estar incursos en responsabilidad. Así que en los términos del 274 y del artículo 59, entonces sería casi un deber para los directores y para los síndicos impugnar en tal carácter, sin necesidad de acreditar ser accionistas o no, aunque sean unos terceros, los directores no tengan ningún vínculo accionario con la sociedad, los directores o los síndicos van a estar en esa obligación de demandar la nulidad de la decisión asamblearia. También la autoridad de Contralor, en virtud de lo que establecen los artículos 300 y 301, y 303, inciso 1, sobre todo este último artículo 303, inciso 1, la autoridad de Contralor también va a poder pedirle al juez la impugnación de la decisión asamblearia si es que conociera la decisión y tuviera motivos
ya sea por una investigación propia que ha realizado o por una denuncia que le hubieran efectuado los accionistas, podría tranquilamente impugnar la autoridad de Contralor la decisión asamblearia. ¿Contra quién se dirige la demanda? ¿Contra quién se plantea la demanda? La demanda se va a plantear contra la sociedad. La legitimada pasiva, ya hemos visto quiénes son los legitimados activos, la legitimada pasiva es la sociedad. ¿Qué pasa cuando quienes interponen la acción de impugnación asamblearia son los directores? Puede pasar que, vamos a dar el siguiente ejemplo para que ustedes se ubiquen en este supuesto que está regulado expresamente, artículo 253, segundo párrafo. Tenemos una decisión asamblearia en donde los socios tomaron una determinada decisión, ¿verdad? Los directores, supongamos que tenemos 3 directores que no tienen ninguna vinculación con los socios. No son ellos socios, sino que fueron puestos por los socios, designados por los socios. Esos directores entienden que esa decisión es nula, por el vicio que fuere, la causa que fuere, en la fundamentación, en la competencia, lo que fuere. Ellos, dijimos, tienen la facultad, que es casi un deber, de pedir la nulidad de la asamblea. Inician esa acción de nulidad de la asamblea, esos directores, en su calidad de tal, acreditando su calidad de directores. El tema es que va a ser notificada a la sociedad, le va a llegar la cédula de notificación a la sede social de la sociedad diciendo: usted ha sido demandado por fulano, fulano y fulano. Y va a ver el representante de la sociedad, el presidente, la demanda que él mismo, conjuntamente con los otros miembros del directorio, interpuso. No se va a contestar él mismo, si bien la que va a contestar es la sociedad, pero no va a él diagramarse y a hablar en nombre de la sociedad en ese supuesto, ¿verdad? La ley soluciona esto, pues si no dijera nada la ley, estaríamos verdaderamente ante un problema. ¿Qué hace ese representante de la sociedad? ¿Qué hace el directorio? ¿Contesta o no la demanda? Nos dice el artículo 253 que lo que tiene que hacer el directorio en ese supuesto es convocar a una asamblea especial, una asamblea que va a tener un objeto especial, cuyo único cuestión que se va a resolver en esa asamblea es la designación de un representante ad hoc, dentro, que se va a designar desde, mejor dicho, que se va a elegir entre aquellos accionistas que votaron a favor de esa asamblea que ahora está siendo impugnada. Y ese representante ad hoc, decimos que es representante ad hoc porque va a ser representante de la sociedad de la misma manera que es representante del presidente del directorio, pero va a ser solo representante a los fines de ese pleito. Después, el funcionamiento interno de la sociedad, la representación de la sociedad, la administración de la sociedad sigue estando a nombre de los directores, como pasó siempre, sin ningún inconveniente. No hay ninguna alteración. Lo único que, a los efectos del juicio, vamos a tener los directores, el presidente más los 3 directores que están con la acción de impugnación asamblearia dirigida contra la sociedad, y la sociedad en ese pleito va a estar representada por un representante ad hoc elegido entre los accionistas que votaron favorablemente a la decisión que está siendo objeto de impugnación. Nos dice el artículo 253, lo que les expliqué, lo dice la ley de esta manera. Representación. Cuando la acción sea intentada por la mayoría de los directores o de miembros del Consejo de Vigilancia, los accionistas que votaron favorablemente designarán por mayoría un representante ad hoc en asamblea especial convocada de efecto conforme al artículo 250. Si no se alcanza así esa mayoría, el representante será designado de entre ellos por el juez. La idea es que designemos a alguien que represente a la sociedad en este juicio, que le llevan adelante el representante de la sociedad y los directores de la sociedad, para que no se produzca ese conflicto que podría producirse de otra manera. Hasta acá hemos visto la presentación de la demanda, quién la puede iniciar, contra quién, qué pasa si la inician los directores.
la designación de este representante ad hoc, la medida cautelar de suspensión preventiva de los efectos de la decisión, el tipo de procedimiento, no lo dijimos, pero lo dijimos, el procedimiento declarativo abreviado, o sea, conjuntamente con la demanda se tiene que ofrecer toda la prueba, los accionistas tienen que acreditar la calidad de socio, se tiene que acreditar la legitimación, se tiene que acreditar el acto asambleario, se tiene que acreditar la nulidad que estamos reclamando, que no tiene que ser nulidad por la nulidad misma, sino que se tiene que demostrar un perjuicio, ya sea para la sociedad o para el socio, es independiente para quien el perjuicio, pero no es la nulidad por la nulidad misma, ¿no? Se presenta ante el juez de el domicilio correspondiente a la sede social, ¿no? Y acá vamos a hacer un parate para explicar la primera parte, mejor dicho, el primer párrafo del artículo 253, que es lo que nos ha faltado leer hasta ahora. Habíamos dicho que puede ocurrir, que hay un plazo de 3 meses, ¿no? De caducidad a los efectos de la promoción de la acción judicial. Acción judicial que se puede interponer en cualquier momento desde la clausura de la asamblea dentro de esos 3 meses. A los 5 días, al mes y 2 días, al mes y medio, a los 2 meses, a los 2 meses y medio, a los 40 días. Cuando quieran las partes, cuando tengan preparada la demanda, etcétera, ahí se va a poder interponer la acción de impugnación. ¿Qué puede pasar? Como dijimos que no se requiere una participación societaria y que hay varios legitimados, puede pasar que el día 5, clausurado el acto asambleario, al quinto día un socio interponga una impugnación asamblearia. Después, 10 días después, viene otro socio, interpone su propia acción de asamblearia, cada uno con su abogado. Todos van a caer ante el mismo poder judicial, pueden caer en el mismo juzgado o en juzgados distintos. Siempre van a ser, si por ejemplo la sede social es en la ciudad de Córdoba, todos van a caer a la justicia de Córdoba. Si la sede social fuera en Carlos Paz, todos irán a Carlos Paz a presentar la demanda y el juez competente habrá que ver cuáles de los jueces en turno serán competentes para recibir cada una de esas demandas de acuerdo al sorteo, ya una cuestión procesal propia del manejo interno de tribunales. Pero puede haber, dijimos, un accionista en el día 5, un accionista en el día 10, puede haber los directores al mes y después otro accionista en el día número 40, o a los 2 meses y medio, o 5 días antes que me vence el plazo de los 3 meses. En ese sentido hay total facultad y no hay por qué, no tienen por qué juntarse los accionistas para interponer conjuntamente la acción de impugnación asamblearia. El tema es qué pasa, vamos a tener tantas sentencias como acciones de impugnación haya. ¿Qué pasa si una sentencia me dice al lugar a la impugnación y la otra me la rechaza? ¿Qué hace la sociedad? ¿La toma la decisión asamblearia como nula o válida? Si en principio lo que diga cada juez es válido de la misma manera. Está obligada la sociedad a cumplir con lo que le manda la justicia en ambos casos. La ley en esos supuestos me ha dicho, tenemos ese plazo de 3 meses para interponer la acción de impugnación asamblearia. Cuando hay demandas sucesivas o varias demandas, lo que me establece la ley es lo siguiente. Se puede interponer, cada socio se encuentra libremente facultado para interponer la acción en ese plazo dentro de los 3 meses, el día que quiera, sin necesidad de avisarle a nadie, interpone la acción. Lo que va a pasar es que el juez va a contar desde la clausura de la asamblea, va a contar 3 meses. Y hasta que no pasen esos 3 meses, no va a darle, en principio, trámite a la demanda. Porque no sabe si aparte del accionista, cuya acción él está resolviendo y admitiendo y dando trámite, no sabe si hay otras acciones. Entonces, en principio, no corresponde que el juicio se abra a prueba, por ejemplo. Corresponderá que en cada una de las demandas la
sociedad, al momento de comparecer, le informe al juez: señor juez, mire, yo vengo a comparecer, a estar a derecho de contestar la demanda, pero le comento que con anterioridad a esta demanda, el día, con fecha tanto, en el juzgado tanto, se radicó tal otra demanda. Y así va a tener que hacer la sociedad en cada una de las presentaciones que haga. ¿Con qué idea? Con que una vez pasados los 3 meses, en cada uno de esos juzgados se va a tener que determinar, en base a lo que haya informado la sociedad y también en lo que pueda haber informado el accionista por su cuenta, para colaborando con el rápido desarrollo del proceso, y lo que pueda averiguar también el tribunal de oficio mediante la consulta en el sistema informático de administración de causas del Poder Judicial, viendo si no hay otras impugnaciones de asambleas en relación a esa misma sociedad que fueran interpuestas con anterioridad. Una vez que se ha hecho todo ese cotejo, va a corresponder que todas las acciones se acumulen ante el juzgado del juez que intervino en la acción que fue interpuesta en primer lugar. Como dijimos, acción interpuesta el 5, el 10, al mes y medio, a los 2 meses. Bueno, pasados los 3 meses, ahí hacemos un corte y enviamos todas las acciones a ser tramitadas ante el tribunal que intervino en la acción que se interpuso en primer lugar. Eso es lo que nos dice, de una manera menos explicativa, pero eso es lo que nos dice el artículo 253. Salvo el supuesto de la medida cautelar a que se refiere el artículo anterior, solo se proseguirá el juicio después de vencido el término del artículo 251. Ese término son los 3 meses. Cuando exista pluralidad de acciones, deberán acumularse, a cuyo efecto el directorio tendrá obligación de denunciar en cada expediente la existencia de las demás. ¿Qué pasa si no lo hace? Podría pensarse en alguna responsabilidad. No obstante ello, puede el impugnante, puede el juez de oficio, el impugnante también, a través de una manifestación de parte, decir dónde fue iniciada la primera acción, a los efectos de que todo el trámite se encarrile hacia ese juzgado y tramite ante el juzgado que intervino en primer momento. El trámite que tiene, dijimos, es el de un juicio abreviado. Se diligencia la prueba y se dicta la sentencia. La sentencia implica declarar nula esa asamblea. Entonces, va a tener como efecto que se va a tener esa asamblea como inválida, no va a producir efectos, cualquier efecto que hubiera realizado se tiene que volver para atrás y se va a tener que volver a llamar a una asamblea para tratar los temas que hayan quedado sin tratar. Si, por ejemplo, se declaró inválida una asamblea que aprobaba los balances y la gestión del directorio, la responsabilidad del directorio, va a tener que volver a hacerse los balances de nuevo y volver a llamar a una asamblea para cumplir con aquellas cuestiones que en la sentencia y en la resolución judicial se consideraron como viciadas de nulidad. Además de la declaración de nulidad de la decisión asamblearia, la ley establece la posibilidad de que en ese mismo juicio de impugnación asamblearia, si así se inició la acción correspondiente, se le puede reclamar responsabilidad a los accionistas que votaron favorablemente esa acción que fue después declarada como nula. Que votaron esa decisión asamblearia que fue declarada como nula. Eso está expresamente establecido en el artículo 254, primer párrafo. Nos dice: los accionistas que votaron favorablemente las resoluciones que se declaren nulas responden ilimitada y solidariamente de las consecuencias de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a los directores, síndicos e integrantes del Consejo de Vigilancia. ¿Qué es importante? Es bastante escueto este artículo 254. Lo que hay que tener presente es que no es una responsabilidad refleja. La acción de impugnación de asambleas tiene un único objeto: declarar la nulidad. Ahora, yo puedo en ese mismo pleito o en un pleito posterior reclamar la responsabilidad de los socios
que hayan votado favorablemente esa decisión que después se declara nula. Y el juez puede condenar a los socios a responder por esos daños y perjuicios, condena que puede ser incluso también solidaria si se reclamó responsabilidad a los directores o a los síndicos. Yo le puedo reclamar responsabilidad a los socios que votaron favorablemente y a los directores y a los síndicos que votaron favorablemente. El tema es que, siendo una acción de responsabilidad, voy a tener que probar todos los elementos propios de la responsabilidad civil. Cuestión que voy a poder probar en ese mismo pleito de la impugnación asamblearia, pero va a ser una pretensión distinta. Esto es lo importante, diferenciar la impugnación de la responsabilidad. Lo voy a poder hacer en el mismo pleito o incluso en un pleito distinto. Una vez que tengo la declaración de nulidad, iniciar un juicio y decir, bueno, como consecuencia de esto se generaron tal y tal y tal daño, probarlos y pedir la responsabilidad de los socios que votaron a favor, de los directores y de los síndicos. Generalmente las acciones de responsabilidad contra los accionistas que votaron decisiones que después se declararon nulas se hacen por una cuestión de prescripción en el mismo plazo de, mejor dicho, en el mismo pleito, si bien son pretensiones distintas, se acumulan en el mismo pleito, se interponen de manera concomitante en el tiempo. No se espera hasta la decisión del juez que declare o no la nulidad, sino que se interpone la acción de responsabilidad conjuntamente. Por una cuestión de prescripción, porque la prescripción de la responsabilidad civil como consecuencia de la modificación del Código Civil y Comercial de los plazos de prescripción son 3 años desde que el hecho ocurrió. Entonces, para evitar cuestiones, es decir, espero hasta la sentencia, que se puede demorar más de 3 años, la sentencia de impugnación asamblearia, que lamentablemente es algo que no debería ocurrir, siendo que las asambleas, ustedes calculen que las sociedades anónimas todos los años una asamblea ordinaria van a tener que tener para aprobar los balances, los estados contables y la gestión del directorio. O sea, la lógica sería que las acciones de impugnación asamblearia se resuelvan rápidamente. Lamentablemente eso no ocurre en la manera en que debería ocurrir. Entonces, la práctica ha hecho que muchas veces los reclamos de responsabilidad del 254 se interpongan conjuntamente con la acción de impugnación asamblearia, si bien son dos cuestiones que ontológicamente son distintas. En un caso estamos pidiendo la nulidad, en el otro caso estamos pidiendo responsabilidad. Responsabilidad de los accionistas y puedo pedir también responsabilidad de los directores y de los síndicos. Y la condena puede ser en forma solidaria a cualquiera de ellos por el 100%, siempre y cuando yo acredite todos los extremos propios de la responsabilidad civil. Los que ya hemos visto, daño, relación de causalidad, factor de atribución, etc. La prescripción, dijimos, son 3 años y lo principal es poder probar el daño. Está bien la nulidad puede haber generado algún daño, pero yo voy a tener que probar para la nulidad, habíamos dicho, no es la nulidad por la nulidad misma, pero puede ser que el daño haya sido a la sociedad, y en este caso, cuando se le reclama responsabilidad a los accionistas, voy a tener que acreditar ese daño personal, si soy un accionista el que lleva adelante la acción de impugnación y esta acción de responsabilidad. Voy a tener que ver cómo encaro el tema, también si lo encaro en la misma, conjuntamente con la acción de impugnación, o lo encaro de manera separada una vez que ya tengo la sentencia de la nulidad. Son todas estrategias que se van a ir dando en el marco de los conflictos societarios. Mientras tengan esta idea del 254, que es un artículo no menor, que muchas veces se deja de lado, que dicen, bueno, impugname la asamblea, total, ¿qué problema hay? Hay que tener cuidado porque un abogado más o menos despierto se va por el artículo 254 y por lo menos cuestiones relacionadas con daños derivados de mayores gastos, mayores honorarios, costas judiciales, se van a generar. Esos daños son de prueba fácil y no requieren mayor debate al respecto. Después, cuántos más daños es otra cosa, pero esas cuestiones se pueden plantear y muchas veces el artículo 254 no se utiliza. De ahí que entiendo que es importante que lo tengamos bien presente. Con este tema terminamos
la bolilla de asamblea y pasamos a la próxima bolilla que es la del directorio.